Hay que tener cuidado con las baterías reprogramadas en iPhone. Para las personas que no sepan, yo había comprado este iPhone 13 hace una semana, 2 semanas aproximadamente, y pues la condición de batería llegó en 100%, entonces uno dice como que wow, pues qué bueno, ¿no? Una ganga, porque pues me salió a buen precio. Entonces a mí se me hizo un poco extraño porque uno dice, bueno, este teléfono salió hace 3 años, ha estado en uso, y pues con el uso que la gran mayoría de personas le da, al menos para que ya la batería estuviera en 97, 98. Por cierto, se me olvidó colocar este pequeño adorno. Vamos a dejarlo ahí. Por mucho que uno cuide una batería de cualquier teléfono, siempre se van a degradar simplemente por el uso que le damos. Cada vez que lo pongas a cargar, completa un ciclo, la batería va bajando. Entonces, pues bueno, sinceramente sí se me hizo un poco extraño. Entonces vamos a verlo aquí. Vámonos a batería, condición. Podemos ver que tenemos un 100%. Entonces normalmente cuando yo compro algún teléfono siempre los reviso de diferentes formas, no solamente lo reviso aquí porque pues la batería está reprogramada y ya más adelante vamos a hablar como por qué hacen esto. Entonces conecté el teléfono acá en el computador, que ya te voy a mostrar cómo se hace, y resulta, pasa y acontece que la condición de batería está en 80% y tiene 993 ciclos. Sinceramente es bastante, pues teniendo en cuenta que ese teléfono no es que sea como tan viejo, porque por ejemplo en el iPhone 6, que por aquí lo tengo, en este iPhone 6 solamente tengo 900 ciclos aproximadamente, y tengamos en cuenta que ese teléfono lo tengo desde hace muchos años y la batería pues efectivamente está ahora como en un 80%, 81%, pero es que este teléfono es mucho más viejo que este otro. Entonces vamos a entrar aquí en la MacBook para mostrarte con qué herramientas que se hace. Entonces aquí ya tengo la página abierta. La herramienta o el programa se llama Tresu Tools. Anteriormente solo estaba disponible para Windows, pero ahora también está disponible para Mac. Entonces ya por acá tengo esta captura de pantalla que le hice. iPhone 13 de Rubentech. iPhone 13, 128 GB de Starlight, en color blanco. Este dispositivo actualmente está en iOS 15.6.1 y esto es lo que me ha impedido devolver el teléfono, porque pues todavía puedo devolverlo. Por aquí también vamos a ver si está bloqueado con iCloud. Podemos ver que sí, pero pues fue cuenta mía, porque pues ya le puse mi cuenta. Es la cuenta mía. También podemos ver cuándo crearon o cuándo hicieron o cuándo produjeron este teléfono. Podemos ver que fue el 11, el 17 del 2021, o sea el 17 de noviembre del 2021. La garantía ya expiró. Este dispositivo se vendió en Japón. ¿Cómo llegó hasta acá? Pues bueno, no lo sé. Y entonces aquí está la parte que más nos interesa, y es la batería. Entonces aquí podemos ver que nos aparece ciclos de carga, se ha cargado 993 veces. Recordemos que un ciclo es cuando descargas el teléfono al 0% o al 1% y vuelves y lo cargas al 100%, ahí te cuenta un ciclo. O sea que en pocas palabras se ha descargado y se ha vuelto a cargar al 100% 993 veces. La vida de la batería o la condición está en un 80%, y ahí fue donde yo dije, extraño eso, ¿no? Y podemos ver que aquí en la configuración, como ya les mostré, la batería nos aparece en 100%. Bueno, de igual forma aquí pues también nos muestra otra información. Claramente podemos ver lo que es el email y pues otras cosas más. Yo debí de haberme fijado primero en las opiniones o en los comentarios que la gran mayoría de personas dejaban en sus páginas de Facebook, en la página de Facebook de la tienda. Entonces podemos ver que esa persona nos lo recomienda. Por seguridad voy a censurar lo que es la foto y el nombre. Me metieron un teléfono que supuestamente tenía la batería al 100%, pero en realidad está al 86%. Y la sorpresa es que tengo que devolver el dispositivo y pagar los gastos de envío. Una porquería. O sea, no es primera vez que lo hacen. No soy el único que le ha pasado esto. Así que pues bastante complicado eso ahí. Vamos a mirar otra captura de pantalla que tengo por acá. Y dicen, nunca contestan, no responden mensajes, no hay garantía. Vamos a mirar otro por acá. Aquí nos dicen, tengan mucho cuidado, no arriesguen su dinero. Es una lotería comprarle a esta empresa. No siempre van a salir ganando, y lo peor es que la garantía de la que tanto hacen alarde la acomodan a beneficio de ellos. Yo compré un equipo que vino defectuoso. En menos de un mes terminó con la pantalla despegada, pixelada, y se descontroló. Bueno, el teléfono supongo yo que se enloqueció completamente. Lo envié a garantía y lo devolvieron peor a como se fue, porque según ellos era culpa mía que el equipo estuviera así, porque ellos así lo decretaron. Para ellos ninguna prueba es válida y por tanto no cubrían nada.
Y así terminé estafada, sin plata y sin celular, sin teléfono. Por acá también dice que no lo recomienda. Compré un iPhone 11 por la publicidad de 14 meses de garantía. Bueno, eso también fue algo que me motivó un poco a comprarle a ellos porque supuestamente tienen 14 meses de garantía. La batería se infló a los 8 meses y si con sus políticas ya no responden. Pésimo servicio y publicidad engañosa, ya que las políticas de garantía no cubren absolutamente nada. Pésima empresa. ¿Ves? Vamos a mirar por acá arriba. Vamos a mirar esta otra. No recomiendo esta empresa, dicen vender más económicos que nuevos y la verdad en mi caso el producto llegó como si lo fueran usado unos 100 años en terrible prestación física. Garantizan el funcionamiento, con eso es lo que salen. Cuando usted va a reclamar la devolución comienzan a tomar el pelo diciendo que se acuden a la ley, bla bla bla. Mucho cuidado al comprar en esta empresa o en esta compañía. Tengo evidencias de lo sucedido para el que quiera ver. Aquí ya otra persona que dice que tiene evidencias. Y pues sí, seguramente van a decir, no, pues que todas las empresas siempre tienen comentarios negativos y una cosa y la otra. Sí, pero es que cuando son tantos, ahí es donde ya uno empieza a dudar, ¿no? Y pues por cosas como estas es que yo no recomiendo nunca a ninguna parte o ninguna empresa. Hasta el momento no he encontrado un proveedor o alguna empresa o una tienda que venda buenos teléfonos, que venda a buen precio, porque hay algunas personas que exageran bastante con los precios. Así que pues cada vez que alguien me pregunte, Rubén, ¿dónde compraste este teléfono? ¿Dónde compraste tal iPhone? Y así, pues no le respondo. No es porque no quiera responderles o porque lo esté ignorando, sino que es más que todo para que evitemos problemas, porque pues hay personas que sí les ha ido bastante mal comprando, por ejemplo como todos esos comentarios que te acabo de decir, y pues hay personas como yo que pues al menos hasta el momento fuera de la batería pues no ha pasado nada más. De igual forma pues apenas llevo una semana con este teléfono. Algo que sí quiero aclarar es que yo no soy técnico, no tengo como suficiente información o conocimiento sobre ese tema, así que pues simplemente voy a decirte como lo que yo creo o mi opinión personal sobre esta reprogramación de las baterías. De por sí yo opino que esto lo hacen las tiendas más que todo para vender. O sea, es que no hay de otra, es para vender y punto final. Entonces vamos a colocar como un pequeño ejemplo. Tú vas a esta tienda de acá, vas a comprar un iPhone 13, ves que la condición de batería está al 86%, pero tú vas a esta otra tienda de acá y ves que la batería del mismo iPhone 13 está al 100%, aunque cueste un poco más, seguro que vas a comprar el que tiene el 100%. El que tiene 100% de batería es el que vas a comprar sin ninguna duda. Como te digo, aunque incluso cueste un poco más, ese es el que vas a comprar. Entonces, pues supongo yo que es por eso que las tiendas hacen ese tipo de cosas. Ya he visto cómo lo hacen. Simplemente que eso fue un video en TikTok que me apareció. Pero sinceramente no lo descargué, no me pareció como importante, no sabía, no tenía planeado hacer este video, eso fue incluso mucho antes de querer comprar este iPhone 13, pero yo creo que simplemente si lo buscas, vamos a mirar si en este momento lo encontramos por aquí. Batería reprogramada iPhone, vamos a ver si nos sale. ¿Sabías que las baterías de iPhone se pueden reprogramar para que aumente el porcentaje del y después conectarlo a la programación? Mira, con este aparato lo hacen. Solo lo desconectamos y conectamos al equipo la batería todavía con el JC Flex. Prendemos y veremos que lo marca como una pieza desconocida. Ahora quitamos el JC Flex y conectamos el flexor de nuestra batería. Encendemos el equipo y veremos cómo marca la capacidad de la batería al 100%. Imagínate eso. Es como alguna forma de estafar tal vez. Imagínate tú tener un iPhone, querer cambiarle la batería y que te lo entreguen con 100% y resulte pasa y acontece que sea simplemente que la batería está reprogramada. O sea, eso también da como para estafas, ¿no? Pero bueno, así es la vida, nada que hacer. Entonces pues simplemente quería hacer como este video explicando más o menos qué era lo que había pasado, también mostrándole ahí por encimita más o menos cómo puedes ver la condición real y los ciclos de carga de la batería de tu iPhone. Y pues nada, simplemente tener en cuenta que ya ni siquiera de esto nos vamos a poder confiar. Vas a comprar un iPhone, ves que está al 100%, pregúntale al vendedor, ¿fue destapado el teléfono? ¿Se le cambió la batería? Si te dice, no fue destapado el teléfono, no se le ha cambiado la batería, pero es un iPhone 12, un iPhone 11 que ya lleva 3, 4 años en el mercado y que obviamente ha sido usado previamente, pues es imposible que la batería esté al 100%, ¿verdad? Es imposible. Si le cambian la batería, pues bueno, ahí ya obviamente debe estar al 100%, pero pues es bastante difícil saberlo. Y pues obviamente no es como que tú puedas decir, ay, préstamelo, voy, lo conecto al computador, reviso si la batería está bien y después te lo traigo, pues obviamente eso no va a pasar.
Así que pues simplemente sería como confiar en el vendedor. Por desgracia pues es bastante difícil saber en quién confiar y en quién no. Si de pronto te ha pasado algo similar, déjamelo saber también acá abajo en los comentarios. Vamos a discutir sobre esto. Si tú eres técnico, déjame saber por qué hacen esto, o déjame saber cuál es la intención de reprogramar las baterías de esta forma. O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la intención? Porque como digo, personalmente creo que es simplemente para estafas. O sea, no es más. Tienes una batería gastada, lo llevas con el técnico, te la reprograma, te lo entrega con el 100% supuestamente, te vas contento, resulta que nunca le cambiaron la batería. Así que pues bueno, es que sinceramente no sé para qué más harían algo como esto. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.